A partir de ahora, todo va a ir para arriba, hasta llegar al cielo, sí, hasta llegar al cielo. A partir de ahora, todo va a ir para arriba, hasta llegar al cielo, sí, hasta llegar al cielo. Es sabio el optimismo, pero pésima la experiencia. Estando bien abajo, ya no es cuestión de ciencia. Dichoso si es que existe, el dueño de esta estima es que todo va a ir para arriba hasta llegar al cielo. Ah, encontré la luz en la ciudad de los peajes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Como todas las semanas, hoy en Dame el Poder con dos invitados de lujo, Andrés Gil Domínguez, constitucionalista, y Luis Tonelli, analista político. Luego de un breve comentario de una serie de novedades, como les digo siempre, en esta semana fue muy movidita, con una serie de hechos desafortunados. Uno que para mí es afortunado es la decisión de la Corte, que por supuesto el constitucionalista que invitamos es el que va a hablar, solamente lo único que puedo decir es que justamente está para eso, para de alguna manera limitar, controlar, velar por la constitucionalidad de los actos de gobierno, cosa que me parece perfecto que haya aprobado, digamos, el per saltum. Veremos qué hace, nos lo va a explicar el profesor que vamos a entrevistar, pero es una gravedad institucional, eso es lo que determinó, y justamente pone límite al Ejecutivo y al Legislativo, que de eso se trata, para el equilibrio de poderes en el cual estamos, en una república argentina, división de poderes. Yo lo que creo, bueno, hablando del poder legislativo, el caso de lo que pasó esta semana con el legislador que quedó ahí, digamos, tecleando y tuvo que renunciar, me parece un hecho muy, muy desacertado, porque no era ni lugar, ni momento, ni la hora. Ganan una fortuna, más de 200.000 pesos, más tantos miles de pesos, 30 y pico mil, por desarraigo, porque es de Salta. Juana Meri, la novia con quien estaba también empleada estatal, que gana una fortuna enorme, cuando los policías, los docentes, los médicos ganan una miseria. A veces me pongo a pensar si acaso no tendrán razón algunos economistas que dicen que en este país la política se transformó en un negocio, porque realmente no solo están atornillados, sino que ahora, aunque se congelaron los sueldos para la próxima paritaria, los estatales, diríamos, los de los cargos más altos, los funcionarios, a los estatales le van a aumentar un 7%, me parece como que hay una inequidad, no sé cómo llamarlo, pero es como, diríamos, sobredimensionado el Estado. Justamente hablando de la policía, este joven que ha dado la vida, y yo creo que podría haber sido todo de otra manera, si hubiera habido pistola Taser, si hubiera podido disparar. Creo que por una cuestión ideológica todo hubiera sido diferente, en otro contexto, en otro momento, y ahora está muerto por un monto de dinero que eran 60.000 y pico de pesos, ha dado la vida por el país, cuando eso sumado a las horas extra, ya les dije lo que pienso con respecto a los demás que ganan fortunas y encima están en su casa. Y para concluir, lo que creo que nos muestra esto es un poco el grado de decadencia en el que llegó nuestra clase política y dirigente, pero salen de nosotros. Un famoso como Winston Churchill tomó de Joseph de Maistre una frase que fue célebre: los pueblos tienen los gobiernos que se merecen, y otro dijo: los pueblos tienen los gobiernos que se le parecen. Fue André Malraux, que fue ministro de Cultura de Charles de Gaulle. Yo me pregunto si acaso no serán ambos, y si no será momento de ver qué es lo que hacemos con eso, para no seguir en este loop de decadencia donde vamos de mal en peor. ¿Qué hacemos con nuestro voto? Después de la pausa, Andrés Gil Domínguez. El Plan Detectar está llegando a cada barrio de la ciudad. Estamos haciendo una búsqueda activa de nuevos casos para identificarlos y resguardarlos. Así, estamos anticipándonos y cortando la cadena de contagio. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, Ciudad. Bueno, Andrés, gracias por estar. Bueno, muchas gracias por la invitación. Profesor de la UBA. A vos, titular de cátedra, lo vemos en todos los medios siendo consultado porque es realmente muy, muy prestigioso. Explícanos brevemente, antes de ir a otros temas, qué significó esto del per saltum y cuál es tu idea del escenario posible que puede venir. La Corte, con el per saltum, lo que hizo fue tomar un caso que todavía faltaba que la Cámara resolviese la apelación que habían presentado los jueces, abrir esta instancia en la Corte Suprema, obviando a la Cámara, darle un traslado
al Estado para que conteste y al procurador para que dictamine por 48 horas, y una vez culminados estos plazos, ya estar en disposición para poder resolver el fondo de la cuestión. Esto es, si mantiene la sentencia de la jueza de primera instancia, que avaló lo hecho por el Consejo de la Magistratura y por el Senado en términos de anular el traspaso o transferencia de estos jueces, o si revoca la sentencia de la jueza de primera instancia y lo que hace es avalar constitucionalmente la transferencia o traslado de estos jueces que fueron oportunamente removidos de sus tribunales de origen y transferidos a tribunales penales federales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esto es lo que ha hecho la Corte. Hay 4 votos por un lado y otro voto por el otro. Es decir, Rosenkrantz vota, si bien llega a la misma conclusión, tiene sus propios fundamentos, y en el voto de Rosenkrantz uno ve ya como una suerte de adelanto del voto de Rosenkrantz a favor de la postura de los jueces. En cambio, los otros 4 votos, que son Hayton Nolasco, Lorenzetti, Maquedia y Rosati, lo que hacen es solamente abrir y decir, bueno, yo no estoy prejuzgando, falta que resuelva el fondo de la cuestión. Así que esa es la expectativa que tenemos para estos días. Ellos la habían ratificado en una de las acordadas, algunos de los jueces. ¿De alguna manera no puede volver a ocurrir? Ellos en su momento, en una acordada, que no es una sentencia, sino que es una resolución que toma la Corte Suprema como un órgano administrativo o de superintendencia, dijeron que en la medida en que se hiciera una transferencia o un traslado de jueces que tuvieran la misma jerarquía y la misma competencia y jurisdicción, no hacía falta pasar por el Senado. Y esto fue a raíz de una consulta que le hizo el ministro de Justicia de aquel momento, que era Germán Garabano, y dentro de ese paquete de consultas estaba justamente la transferencia de estos 3 jueces. Por eso tienen no es un precedente, pero sí es un antecedente, no jurisdiccional, no en un caso, pero sí administrativo, que de alguna manera le marca el norte u horizonte. Pero la Corte podría eventualmente salir de estos argumentos y esbozar otro tipo de argumentos. Lo paradojal de la Corte es que si la Corte le da la razón a estos jueces, establece un estándar, un precedente, una interpretación. Esto es que los jueces pueden ser transferidos dentro de un mismo fuero sin tener que pasar por el Senado, que habilitaría al presidente Fernández a cubrir 2 vacantes que hay hoy en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Federal de la Ciudad de Buenos Aires a través de un simple decreto. Entonces, por eso la Corte tiene un panorama complejo. Yo creo que una de las posibilidades que tiene la Corte es hacer lo mismo que hizo cuando tuvo que resolver el régimen de subrogancias. La Corte en ese momento lo que dijo es, el régimen de subrogancias que ha funcionado hasta acá es inconstitucional, pero yo lo voy a validar por cuestiones de seguridad jurídica y de funcionamiento del Poder Judicial, pero de ahora en más las subrogancias tienen que funcionar de otra manera. Yo creo que esa es una de las posibilidades que tiene la Corte, decir, bueno, yo avalo las transferencias o traslados de jueces que se han hecho hasta este momento, pero de ahora en más o las prohíbo constitucionalmente o establezco para todos los traslados un sistema muy fuerte, que es que para poder ser trasladado un juez tiene que pasar por el Consejo de la Magistratura, el Poder Ejecutivo y lograr el acuerdo del Senado. Ya te entendimos. Porque mucha gente me pregunta, le dije, yo le voy a preguntar hoy al constitucionalista, lo que vos quisiste decir es que si uno hiciera esto que vos estás diciendo que tiene la posibilidad de hacer, dejaría la puerta abierta y sería un arma de doble filo porque el nuevo presidente podría nombrar por decreto, sin acuerdo del Senado, que es como establece la ley, nuevos jueces. Aún así, y me parece muy buena tu idea, y ojalá que haga eso, podría ser miembro de la Corte vos también. En realidad, los juristas de la oposición han dicho que había sido muy estricto la decisión de aceptar a estos jueces, con un filtro estrictísimo, difícil de cumplir. Algo así fue lo que entendí, ¿es así? Bueno, mira, yo he estado siempre en contra del traslado de los jueces, con anteriores gobiernos y con este gobierno. Me parece que el traslado de los jueces se tiene que prohibir. Los jueces y juezas tienen que ser designados conforme lo establece la Constitución y si no, a través de una subrogancia temporal
con los lineamientos que estableció la Corte Suprema de Justicia, que es que todo juez o jueza subrogante, para poder ser designado, tiene que pasar por el Consejo de la Magistratura, por el Poder Ejecutivo y lograr el acuerdo del Senado, por mayoría simple. Entonces, esos son los dos mecanismos para cubrir vacantes. Las transferencias o las permutas, esto es, cambiar un juez por el otro, que roten, me parece que le hacen muy mal al sistema institucional, que es una irregularidad del sistema democrático y que hay que prohibirlo. Entonces, me parece que la Corte tiene la posibilidad de, por un lado, convalidar lo que se ha hecho hasta acá para evitar, como dijo en su momento cuando resolvió el tema de la subrogancia, que es la prima hermana de la subrogancia de la transferencia, para evitar afectar la seguridad jurídica, los actos desarrollados, evitar nulidades y entrar en una situación de incertidumbre del funcionamiento del Poder Judicial. Entonces, convalidar los traslados, pero de ahora en más establecer un estándar constitucional muy fuerte que o prohíba los traslados o que establezca requisitos similares a los que la Constitución demanda para designar un juez. Vos, bueno, yo lo interpreto esto también como simple ciudadana, como que le puso un límite a los otros poderes diciendo, acá estoy yo también soy un poder, y acá no nos van a llevar por delante. Vamos a ser nosotros los que vamos a decidir qué va a pasar con la justicia. Yo lo veo desde ese lugar republicano. Pero hay otra pregunta que te quiero hacer. Vos sos miembro de una comisión que va a ver por el funcionamiento de esta misma Corte. Quiero recordar a la gente que esta Corte fue la que puso freno al Poder Ejecutivo en el año 2013, cuando determinó la inconstitucionalidad de otra reforma que se llamó Democratización de la Justicia, allá por el año 2013. O sea que me merece mi respeto porque es como que vela por la división de poderes y por su lugar. El hecho de que esté pasando esto, de que haya una comisión que los va a ver el funcionamiento, digamos, de ellos, no sé cuál es, se lo veremos, ¿no crees que está teniendo que ver en todo esto? Como que de alguna manera esta Corte, más todos los comentarios que hicieron, en el medio de todo este berenjenal que se mezcló la política, criticando al presidente, metiéndose con el tema de los derechos de la mujer, cuando hay una mujer, Hayton Lelasco, que se ocupa del tema, o sea, digamos, como que se plantaron frente, bueno, a los que está por venir, a los No, a que mí, vendrán? primero que la tarea del Consejo Consultivo que yo integro es hacer un relevamiento y diagnóstico y hacer propuestas para mejorar el funcionamiento de varios órganos que funcionan mal o que no funcionan como tendrían que funcionar. Y los temas que nosotros vamos a analizar y las propuestas que vamos a hacer, creo que son compartidas por todos los miembros del tribunal, porque ellos también tienen el mismo diagnóstico de temas a ser mejorados en cuanto al funcionamiento de la Corte para garantizar un acceso real y efectivo de las personas a la Corte Suprema de Justicia, que hoy no sucede, porque a la Corte le llegan una cantidad muy grande de expedientes, que no los puede tratar en el tiempo que los tiene que tratar, que muchos son rechazados a través de una norma que es un artículo del Código Procesal Civil y Comercial que permite rechazar casos sin dar ningún fundamento, y que entonces tenemos una Corte que recibe muchos casos, resuelve pocos casos en proporción, resuelve mucho, pero resuelve poco con los que recibe, y aparte muchos de estos son resueltos sin dar ningún tipo de fundamento. Desde ese punto de vista, me parece que siempre es importante trabajar sobre el diagnóstico y sobre propuestas que después el presidente, si las quiere concretar, tendrá que elevar un proyecto de ley al Congreso y será el Congreso donde esto se debata y eventualmente se apruebe. Y la Corte no le hace falta decir acá estoy, la Corte está. La Corte es una integración prestigiosa, una Corte que pasan los gobiernos y a pesar de sus renovaciones sigue ejerciendo su función a pleno, controlando como tiene que controlar, y también en el anterior gobierno no le gustaban muchos fallos de la Corte. Pero me parece que la Corte no le hacía falta. Me parece que la Corte lo que hizo fue adelantar los tiempos, porque este caso le iba a llegar inexorablemente a la Corte en una semana, 10 días, y lo iba a resolver en un mes. Pero debida cuenta de la demanda social, el volumen institucional que adoptó esta causa, lo que ha hecho la Corte es adelantar los tiempos. Es eso, solamente adelantar los tiempos. Dos últimas preguntas. ¿Qué opinás de la arremetida que están haciendo los defensores de causas de corrupción para que se caiga la causa de los cuadernos con respecto a la ley del arrepentido específicamente, que fue la que motorizó y sustentó toda esa causa, y en efecto dominó, se puede llegar a caer todo? Está en Cámara de Casación para velar y ver por la constitucionalidad de ese tema. Bueno, nuestro sistema permite a cualquier persona que esté en un proceso judicial y obliga a los jueces
a que si existe una ley que es inconstitucional, esa ley así se declare. Así que ese es un derecho que tienen los imputados de plantear la inconstitucionalidad de una ley. No, desconozco cuáles son los fundamentos. Sé que las han planteado, pero desconozco cuáles son los fundamentos. Y esto es una cuestión normal y habitual en nuestro sistema judicial, que uno pueda plantear la inconstitucionalidad de una ley. Así que desde ese punto de vista es el funcionamiento lógico de nuestro sistema de control de constitucionalidad. Ahora, también ahí está sucediendo algo que sí va a dar que hablar, porque la ley del imputado colaborador, conocido como el arrepentido, establece que los testimonios de los imputados colaboradores debían estar registrados por medios digitales. Y parece que no hay o no existe este registro digital de los testimonios dados por los imputados arrepentidos o los imputados colaboradores. Con lo cual ahí sí existiría un problema, y no de constitucionalidad en términos de una ley, sino de violación del debido proceso. A eso sí tenemos que estar atentos a ver qué sucede, si en realidad ha pasado esto o no ha pasado esto. Está todo por escrito, dicen, y que ya se habían pronunciado al respecto, eso es lo que dejó Bonadío, por escrito, y que eso es lo que alcanza, que esté todo por escrito, como fue la historia de la humanidad, todo por escrito. Bueno, pero la ley exigía algo más que esté por escrito. Por eso es un tema que se va a discutir, es un tema que va a venir y se va a discutir. Eso tiene como más sustancia, creo que más sustancia que el planteo de inconstitucionalidad. Una última pregunta breve, porque ya me tengo que ir. Yo, con mis derechos, circular, reunirme y trabajar los que no son esenciales. Son muy poquitos los que tienen todos esos derechos. Los esenciales, vos vas por una ruta, una autopista y vas a ninguna parte. O sea, yo en broma decía como algunas rutas de Baez. O sea, realmente, ¿no? En general, no te puedes bajar en ningún pueblo, no tengo palabras para explicarte digamos, es kafkiano, no sé, es de una película de mal gusto. Y todo por decreto. No se puede cambiar eso. La oposición está pidiendo que nos dejen circular. O sea, para concluir, ¿qué nos queda por hacer? ¿No puede haber un reclamo ante la justicia? Ha habido reclamos, y los reclamos han sido rechazados. ¿Por qué han sido rechazados? Porque estamos frente a una pandemia global que inédita en la historia de la humanidad y que cada país lo está trabajando, aún dentro del mismo país, con distintas respuestas. Los decretos de necesidad y urgencia son una herramienta que da la Constitución, para mí solamente para estas situaciones. Una vez que ha empezado a funcionar el Congreso digitalmente, me parece que estas cuestiones tendrían que ser, en la medida de lo posible, resueltas por el Congreso. Pero a veces las medidas que se tienen que tomar en pandemia son medidas complejas y son medidas rápidas. Gracias, Andrés. Yo te agradezco muchísimo y antes de fin de año te vuelvo a llamar si podés. Muchísimas gracias. Chao, hasta luego. Después de la pausa, Luis Tonelli. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Bueno, gracias por estar. Muy bien. ¿Qué opinás de todo esto? De lo que hizo la Corte y, bueno, nada, vamos por partes. Mira, estamos viviendo un momento muy difícil en la Argentina, como son los momentos de gran incertidumbre, ¿no es cierto? Porque si hay una función del gobierno es brindar certidumbre para que la vida social discurra en normalidad. Es cierto que tenemos la influencia de algo tremendo y algo desconocido, como es esta pandemia. Por lo tanto, el gobierno debería dar todavía más certidumbre. Y lo que sucede, pareciera que en vez de tener este norte el gobierno, tiene otro, a veces motorizado por la señora vicepresidenta, y que tiene que ver con, bueno, paralizar ciertas causas, ¿no? En vez de lograr la inmunidad, pareciera que está decidida a lograr la impunidad del rebaño, ¿no es cierto? Para decirlo cómicamente. Y aquí me parece que entonces esto agrega más incertidumbre, esto agrega
problemas institucionales que los estamos viendo. Frente a ello, ni más ni menos la Corte, digamos, tiene un fallo que no era el esperado por el gobierno, y el mismo gobierno entonces lo transforma en una especie de conflicto de poderes en ciernes. Como en realidad no es un conflicto de poderes. La Corte puede seguir fallando en contra, porque la reforma judicial después puede terminar en la Corte, la que están haciendo, todo puede terminar en la Corte, muchas de las causas de corrupción. Por supuesto, digamos, tanto así como diputados y senadores tienen la competencia y la atribución de un proyecto que viene del Poder Ejecutivo, digamos, no hacerlo pasar. Pero el tema es que aquí el gobierno manda a algunos de sus funcionarios a hacer declaraciones sobre la Corte, que está sujeta a presiones mediáticas, ¿no es cierto? A presiones, digamos, de gente movilizada, y entonces está de alguna manera diciendo, bueno, la Corte no está cumpliendo su trabajo porque en realidad es permeable e influenciable, ¿no es cierto? Me parece que acá hay un conflicto de poderes en cierne que el gobierno lo presenta como tal. Ahora, imagínate entonces en esta imperio de la incertidumbre que se convierta, digamos, una actividad habitual, como bien decís vos, de la Corte en un conflicto, ¿no es cierto? Es lo único que nos falta. Yo todo el tiempo digo que me da la impresión de que antes de asumir dijeron que iban a cambiar el contrato social, que efectivamente es lo que están haciendo. O sea que si este país fue como mi hijo el doctor a través del mérito, eso ahora ya pretenden que no sea así, se defendía la propiedad privada, la gente humilde. Yo creo que se están pegando un tiro en el pie con el tema de las tomas, porque toda la gente que vive enfrente a las tierras tomadas es gente que votó seguramente al Frente de Todos, un colectivero, de hecho un caso que yo conozco, y que nunca en la vida puede vender la casa. Y así, todos los presos que soltaron van a ir a vivir, como digo yo siempre, no van a ir a Recoleta, van a ir al núcleo duro donde vive la gente que votó al Frente de Todos. O sea, están tratando de cambiar algunos de los valores que tenía esta sociedad, cosa que a mí me parece muy riesgoso, no solo a mí, sino a Harari, una de las personas que leo que merece, Yuval Harari, mi mayor admiración, habla de esto, que cambiar el orden social de repente puede generar. ¿Cómo lo ves? ¿Qué es lo que estamos viviendo? Porque aparte el que avisa no traiciona. Dijeron que iban a cambiar el contrato social. ¿Hay como una resistencia de parte de sus votantes o no? ¿Está todo bien? ¿Vale la corrupción? ¿Vale que cambien el derecho a la propiedad? ¿Vale todo? ¿Las tomas? Estamos viviendo un momento, digamos, muy difícil y de confusión, como decíamos. Me parece que el gobierno se aprovecha de ese momento, se aprovecha de la emergencia, ¿no es cierto?, para atribuirse competencias que esta emergencia no le da. Y por el otro lado, es realmente una coalición muy heterogénea, ¿no es cierto? Por un lado están, bueno, el grupo cristinista duro, por otro lado el pequeño grupo del presidente, un pequeño grupo, están los gobernadores, están los intendentes, están las corporaciones típicas del peronismo, como el sindicalismo, están los nuevos movimientos sociales. O sea que eso es una coalición muy heterogénea. Me parece que el gobierno trata de disimular, ¿no es cierto?, esta heterogeneidad, avanzando con todo un discurso extremo, por un lado. Por el otro lado, digamos, quiere hacer cambios sustanciales de régimen sin manifestar, digamos, un modelo diferente. Lo que termina es haciéndole trampa a la democracia liberal. El populismo no tiene un modelo alternativo institucional. Lo único que tiene es vulnerar y saltar los límites institucionales diciendo que esto lo hace a favor del pueblo. Me parece que eso es, digamos, una mezcolanza que no es orgánico a principios y valores muy bien establecidos en la sociedad argentina. La discusión del mérito, digamos, y me parece que el presidente está obsesionado con eso, y hay algún guiño, me parece, al Papa, porque el Papa también está con eso. Entonces, como este gobierno es escuálido en apoyos internacionales, me parece que se agarra de esa sotana, ¿no es cierto? Y ahí el tema de la discusión del mérito, digamos, la podemos llevar en los ámbitos académicos o donde se quiera, pero es algo que está instalado en la sociedad argentina, ¿no es cierto? Con el esfuerzo uno puede trepar, llegar, progresar. Me parece que esta cuestión, digamos, que pone
en primer lugar, en duda a todo el mundo que se destaca, ¿no es cierto? Ah, no, lo fue porque tu papá era rico, lo fue en realidad porque vos tuviste, digamos, la suerte de que alguien te bancara, y no estamos hablando del mérito de ir a comprar cosas a Miami, ¿no es cierto? Estamos hablando del mérito de hacer las cosas un día mejor que el otro, ¿no es cierto? De eso se trata el mérito, digamos, de ganárselo. Obviamente que necesitamos que la línea de partida de todos sea similar. Y acá hay un tema que el gobierno calla, y me parece que es el escándalo más fuerte de este gobierno, que es haber descuidado la educación. Porque la educación es la herramienta que permite que todo el mundo parta de la misma línea, a pesar de venir, ¿no?, de estratos sociales diferentes. Claro, estamos en un momento de extrema pobreza y vamos a tener todavía más pobreza, ¿no? Pero digo, nunca hay que descartar esta herramienta de progreso, porque si no, digamos, finalmente, ¿a qué se trata todo? ¿De que todos seamos iguales en la mediocridad? Me parece que el motor del gobierno es el resentimiento. Y eso es lo peor que puede tener una sociedad, ¿no es cierto? El resentimiento Me encantó eso que dijiste, me encantó lo que dijiste de la educación. Ahí están abriendo el juego, el tour, fútbol en algunos aspectos, pero las clases no. Hasta en la epidemia del siglo XX, del principio del siglo XX, de tuberculosis en algunos países, todos vimos la foto de los chicos al aire libre. Todos los países ya están yendo a clase, pero bueno, eso va a ser tema de otro, ya para el último minuto que me queda. ¿Cómo ves las elecciones del año que viene? Son el año que viene, pareciera que son dentro de 10 años, sin embargo, pueden ser mañana, ¿no es cierto? Acá el calendario gregoriano no se aplica. Ya, si el gobierno sigue en una tendencia extremista, la gran pregunta es qué van a hacer los moderados que votaron pensando que este iba a ser el gobierno de Alberto Fernández y no de Cristina Fernández. Siempre que los moderados del peronismo, digamos, se cindieron, perdió el frente para la victoria en ese momento, y puede perder el frente de todos. 2009 y 2013, ¿no es cierto? Con el empresario de Narváez o con Massa. Falta la oferta esa que se constituya, pero hay muchos moderados que están disconformes con el gobierno, y el invento que fue Bernie, digamos, de un moderado exaltado en moto y armado, pareciera que no ha funcionado después de la revuelta de los policías en la policía bonaerense, ¿no es cierto? Bueno, yo te agradezco mucho y veremos, porque justamente ahora está por venir el Papa, o casualidad, antes de las elecciones, se comentó en algunos medios que iba a venir de este gobierno. ¿Qué? El vicario de Perón, ¿sí?, en la tierra. ¿Viste? El Papa es el vicario de Perón en la tierra. Yo te agradezco mucho y me encantaría volverte a entrevistar antes de fin de año. Gracias, Luis. Cuando quieras. Estamos. Gracias. Yo me despido hasta la próxima semana. A todos ustedes también, gracias por haber estado ahí. Chau, pásenla bien.